Avances en estimulación cerebral profunda, para la enfermedad de Parkinson. Ha sido dirigida por Kevin Gorwick y Ernesto Pereda. Y bueno, vamos allá. A ver cómo queda, porque después de la charla en Parkinson de Dr. Obeso, pues voy a hacer lo que pueda. Yo he venido de todas maneras a hablar de otro tratamiento diferente, que es la estimulación cerebral profunda. Voy a empezar, o tenía en esta presentación, estos 4 bloques. El primero definiendo lo que es el Parkinson, que me lo voy a saltar, y definiendo la estimulación cerebral profunda, que eso sí lo vamos a ver. El segundo de los bloques, que es el primero de la tesis, hablando sobre el efecto que tiene la estimulación cerebral profunda en el cerebro. El tercero de los bloques y principal de la tesis, hablando sobre técnicas para estimulación bajo demanda y unas pequeñas conclusiones y trabajo futuro. Bueno, el Parkinson está trazado, además se ve un poco mal en este proyector. Es el circuito de cortes ganglios basales que ha comentado el doctor Obeso. Lo que sucede es que mueren neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra compacta. A partir de ahí se desencadena el desastre. No podemos estimular a través de este circuito de nuevo al cortes, con lo que se inhibe el movimiento, y son esta sintomatología que vemos en los pacientes de temblor, marcha lenta o imprecisa. Bueno, el principal tratamiento a día de hoy es la levodopa, que es el principal precursor de la dopamina en el cerebro. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, como ha comentado el doctor Obeso, que pasa también con otros tratamientos, con lo que se utiliza levodopa. Problema: la levodopa induce o tiene un efecto secundario que se llama diskinesias inducidas por levodopa. Las diskinesias es un movimiento involuntario que muchas de las veces es más inhabilitante que el propio temblor o sintomatología del paciente, con lo que un pan para unas tortas. Además, tiene otro efecto que se conoce en la literatura como on-off effect, que son ventanas temporales ventanas on en las que el tratamiento está haciendo efecto, con lo que puede producir diskinesias, y ventanas off en las que el tratamiento directamente no está haciendo efecto. Y con el avance de la enfermedad y el tratamiento, estas ventanas son más difíciles de controlar, con lo que, bueno, llega un momento que para ciertos pacientes hay que pasar al siguiente tratamiento más extendido, que a día de hoy es la estimulación cerebral profunda. Esto consiste en la implantación de un dispositivo médico implantable, en este caso un neuroestimulador, que consiste de un IPG, que es el dispositivo que proporciona estimulación en sí mismo, que se implanta en esta zona del pecho. Se suele también implantar en otras zonas, pero bueno, esta es la principal. En esta zona de aquí no hay nada, es perfecta para implantarse dispositivos. Unos cables que suben por detrás y unos electrodos que se posicionan en el órgano diana, como ha comentado el doctor Obeso, es el núcleo subtalámico. A través de este dispositivo, pues lo que hacemos es proporcionar estimulación eléctrica al núcleo subtalámico. Bueno, descritos los dos conceptos de los que va la tesis, pasamos al primero de los bloques, muy breve, que es ¿y qué efecto tiene todo esto en el cerebro? Porque estamos estimulando eléctricamente el cerebro, ¿qué sucede? Y es el bloque que yo he llamado DBS Mystery, porque es hasta cierto punto un misterio a día de hoy. Sabemos que funciona, y todo lo que funciona, pues no lo toques. No sabemos muy bien el mecanismo de acción que hay detrás de este tratamiento. Los estudios hasta ahora, la mayoría de ellos lo que hacen es estudiar la relación córtico-subtalámica. Entonces, pues bueno, pues la relación que hay entre la señal que recogemos en el córtex y el subtálamo, y entonces, pues bueno, pues se ha encontrado que hay coherencia en la banda beta, y también en algunas zonas del lóbulo temporal en la banda alfa. Curioso, algunos estudios dicen, hablando de la relación de esta coherencia, quién dirige a quién, si es al córtex a los núcleos, al núcleo subtalámico, o al revés, pues han encontrado las dos cosas. Y algunos estudios recientes empiezan a apuntar que la actividad, o sea, la actividad cortical tiene un rol importante en este tratamiento, en la Deep Brain Stimulation. Y de esto va un poco este bloque. Nosotros hemos querido preguntarnos o intentar resolver la duda de cuáles son todos los efectos que induce el tratamiento en el cerebro, y tanto en las zonas que debería tratar
como las que no, en todo el cerebro. Entonces, hacemos este paradigma de análisis que empieza con las comparaciones de un sujeto off, que esto significa un sujeto sin medicar, en ese momento no está recibiendo estimulación, frente a un sujeto control en ausencia de patología. Y vemos link a link de conectividad, que ahora voy a explicar cuál es el método que hemos utilizado, si hay diferencias o no. Para un link que es diferente entre un sujeto con Parkinson y un control, pues son los links a tratar, son los links que están afectados por la patología. En todos esos links la estimulación debería tener un efecto. Y ahora seguimos entonces por... No me puedo mover de aquí, perdón. Seguimos entonces por la izquierda del diagrama de flujo y vemos para esos links que tenían que ser modificados, la estimulación los está modificando, sí, correcto. En ese caso vamos bien, seguimos bajando por la izquierda y vemos de qué manera lo está modificando. Ese link es igual bajo esa estimulación a la conectividad que vemos en un paciente control. Si es que sí, estaríamos curando, ahí pone el link. Es mentira, o sea, no se cura nada, esto es reversible. En cuanto se apaga el estimulador, no hemos curado absolutamente nada, pero bueno, es un fix. Estamos arreglando la conectividad de ese link siempre que el neuroestimulador siga encendido. Esto no pasa nunca, de todas maneras. Nunca llegamos a arreglar completamente la conectividad de ese link. Las otras vías serían, bueno, por lo menos el estado on es un estado intermedio. Eso significaría, bueno, pues si la conectividad del paciente off es esta de mala y la del estado control es esta, por lo menos el estado on me está acercando la conectividad a los estados normales. Si, en ese caso diríamos que se mejora y si no, pues que se agrava. Para todos los otros links que sean modificados sin tener que ser modificados, hablamos en este caso de efectos adversos, que no son efectos adversos en cuanto a sintomatología. No estamos aquí juzgando qué patología se le podría añadir al paciente, sino simplemente son links que no deberían de modificarse y se modifican. Bueno, para todo esto hemos utilizado señal de magnetoencefalografía. Este es el pipeline entero y tedioso que hay que pasar para limpiar la señal. No me voy a detener en él, porque cada uno de estos pasos sería un seminario del doctor Ricardo Uruña de 3 horas y no me corresponde a mí darlo, pero bueno, es un pipeline de análisis de limpieza de la señal y de reconstrucción de la señal en fuentes para obtener la señal limpia. Una vez tenemos la señal limpia, sacamos las características o las features que para nosotros van a ser de análisis. Nosotros en este estudio hemos utilizado métodos de conectividad, en este caso de conectividad funcional mediante el índice de PLV que mide la diferencia de fase entre dos señales. La idea detrás de todo esto es que si dos regiones están vinculadas o trabajan conjuntamente, estarán sincronizadas y este índice nos devolverá un valor alto de sincronización para estos nodos. Una vez sacada esta característica de sincronización por áreas, tenemos que ver si es significativo o no es significativo, por lo que tenemos que hacer estadística. Al final de todo este análisis, nosotros contamos con un tensor de número de áreas por dimensión temporal. En nuestro caso la dimensión temporal no es útil, así que de todas maneras la vamos a promediar, pero aún así tenemos una matriz bidimensional de número de áreas por número de áreas, que son muchísimas características, con lo que caemos en el problema de las comparaciones múltiples cuando vamos a hacer estadística. Así que hemos escogido este método en el caso de la tesis que nos resuelve parcialmente o controla este problema manteniendo la tasa de falsos positivos por debajo de un nivel crítico de alfa que dejamos a 0,05 como en la literatura. Bueno, lo que hacemos en este método es ir formando clústeres de significación. Si para un link en concreto encontramos que es significante, miramos el link vecino, si es significante también le añadimos a nuestro clúster, vemos qué etiqueta tiene y nos ponemos su etiqueta y vamos así añadiendo pelotas o clústeres, que son esos que aparecen ahí abajo, de significación. Bueno, los resultados. Pues hemos visto efectos... vamos a decir adversos, que son los marcados en rojo, que son los links que no se tendrían que modificar y sí que se están modificando en la banda teta y también, pero sobre todo links que mejoran la conectividad. En la banda beta baja es donde más efecto vemos, esto cuadra con la literatura porque la banda beta en Parkinson es la principal.
La mayoría de ellos se ve un poco mal, en verde clarito son 66 links que mejoran la conectividad, pero también encontramos efectos adversos. Aquí nombro que ha salido entre ellos la amígdala y el hipocampo, que bueno, están relacionados con síntomas de depresión, que es uno de los síntomas o efectos adversos que la literatura recoge para este tratamiento, pero bueno, nosotros tampoco nos queremos meter mucho en esa parte. Encontramos más o menos las mismas regiones afectadas adversamente en la upper beta, aunque difieren los links que se modifican correctamente. Y en la banda gamma solo encontramos efectos adversos. Bueno, el objetivo un poco de este bloque, como decía al principio, es determinar cuáles son todos los links y cómo se están y en qué sentido está modificando nuestra conectividad cerebral este tratamiento para su posible mejora, como el título de esta tesis un poco indica. Hablando un poco de la mejora de este tratamiento, el segundo bloque y principal de esta tesis es el diseño de sistemas para estimulación bajo demanda. Este tratamiento se conoce habitualmente, así a nivel general, como el marcapasos cerebral, pero es mentira. El neuroestimulador no es un marcapasos porque una vez se internaliza funciona ininterrumpidamente, es decir, está todo el rato pues, aplicando estimulación eléctrica al área subtalámica o el área en el que se implante. El problema de esto es que en la literatura otra vez se recogen efectos adversos derivados de esta práctica. Disquinesias otra vez, problemas de funciones cognitivas y depresión. Entonces, la idea un poco de este bloque es, ¿podríamos diseñar un sistema que a través de la señal neuronal sea capaz de detectar cuándo el sujeto va a entrar en un estado, en nuestro caso para esta patología de temblor, y proveer estimulación solamente en ese momento, es decir, hacer que el neuroestimulador funcione como lo hace un marcapasos, detectando eventos y actuando en consecuencia y estando en stand-by el resto del tiempo? Bueno, esto es lo que se conoce como closed loop deep brain stimulation, o sea, cerrar el ciclo de la estimulación. Es un término paraguas, hay dos tipos de closed loop deep brain stimulation. La primera, que se llama adaptativa, consiste en adaptar los hiperparámetros que utiliza el dispositivo para aplicar esa estimulación, que son la frecuencia, la duración y la amplitud del pulso, bajo demanda, porque estos son parámetros que el neurólogo tiene que ir actualizando en las visitas al hospital, porque estos parámetros tú los fijas a un valor y luego ya no funcionan y hay que estar adaptándolos. Después, adaptar esos parámetros de manera inteligente por el propio dispositivo. Y la segunda parte, que es bajo demanda, y es proveer estimulación solo cuando es necesaria, a través de analizar la señal y sacar unos fingerprints de esa señal que nos hablen del estado patológico. Vale, pues la tesis se centra en este segundo tipo, aunque la solución completa para los dispositivos, digamos, que vienen del futuro sería un poco la integración de las dos. Bueno, tenemos varios artículos en este sentido, probando diferentes técnicas. Voy a presentar, evidentemente, rápidamente solo uno de ellos, que es el que más precisión ha alcanzado. Hemos ido probando cosas para ir mejorando y mejorando en la precisión hasta que hemos llegado a este, que es el que mejor precisión nos ha dado. Bueno, los datos son de pacientes diagnosticados con Parkinson de tipo temblor. Fueron recogidos en el John Radcliffe Hospital de Oxford, que son los propietarios de los datos y los idearios, digamos, del tema de tesis. Son registros recogidos durante el periodo perioperativo, es decir, en los que el electrodo estaba implantado, pero todavía no estaba estimulando, con lo que nos permitía recoger esa señal. Y se realizan en diferentes condiciones. Tenemos ratos en los que el paciente no tiembla, ratos en los que tiembla y lo que llamamos transition files, ficheros valiosísimos en los que hemos pillado al paciente transitando del no temblor al temblor, con lo que podemos ver muy bien la dinámica de cómo es el estado intermedio que llamamos de tremor onset, en el que el temblor está empezando, todavía no se manifiesta, pero sí podemos medirlo en la señal cerebral, y ese es el estado en el que queremos centrar el análisis para ser capaces de, bueno, pues de enseñar al dispositivo a detectarlo. El esquema es muy sencillo. Tendríamos los electrodos que recogen la señal cerebral. El IPG, que es el dispositivo en sí mismo, pues haría un pequeño preprocesado, calcularía la medida de interés, que en nuestro caso sigue siendo conectividad funcional, y lo pasaría a un sistema, en este caso, de string clustering.
que devolvería a qué clúster pertenece el estado que le estamos enseñando, lo cual llevaría una decisión en la estimulación del dispositivo. ¿Estimula? No estimula. 0, 1. Vale, bueno, pues la extracción de características consiste en el preprocesado de la señal y a analizar una batería de medidas de sincronización. Analizamos varias de ellas. Al final tenemos un diagrama entidad-relación como el de abajo, tenemos un montón de ficheros. Analizamos para cada uno de ellos toda esa batería de índices de sincronización en cada una de las bandas de frecuencia y entre los diferentes contactos, que son 3 en total, del neuroestimulador que nos está recogiendo la señal del subtálamo. Todo esto es offline, esto no lo va a hacer el neuroestimulador de ninguna manera, esto es un estudio previo para ver con qué medida nos quedamos y en qué banda nos quedamos para luego implementarlo en el dispositivo. Como son muchas medidas, pues vamos a hacer un paso previo de feature selection para ver cuáles son las mejores. Nos hemos quedado al final con la banda de temblor y la banda beta baja y con esos índices de sincronización, con mutual information, parcial transfer entropy y bicoherencia. Estos son los datos que al final vamos a probar con nuestro sistema. ¿De qué va el sistema que sí que se implementaría en el dispositivo? El paradigma de Data Stream Mining. Bueno, pues Data Stream Mining es un paradigma de análisis de datos en streaming, es decir, aplicable a escenarios en los que la velocidad a la que se generan los datos es muy rápida y tenemos que ser capaces de analizarlos y dar una respuesta en tiempo real. Esto se aplica típicamente pues, a redes de sensores o en el entorno de la IoT, que es en el que estamos al estar en un dispositivo médico implantable. Se diferencia del modo batch que conocemos todos, en el modo batch nosotros tenemos unos datos de los cuales queremos sacar conocimiento, los tenemos almacenados en memoria, los pasamos por esos algoritmos, nos dan una respuesta y con eso ya supuestamente estamos preparados para coger una muestra no vista por el sistema y pasársela por el algoritmo y que nos diga a qué clase pertenece. En esos escenarios estamos trabajando con una distribución que no conocemos, por eso estamos haciendo el proceso de análisis de datos para extracción de conocimiento, pero estamos asumiendo que la distribución es estocástica y que no va a cambiar. En este paradigma, sin embargo, sí que permitimos el cambio de la distribución porque estamos entrenando el modelo en tiempo real continuamente según van llegando a las instancias. Entonces, esto es perfecto para meter en un neuroestimulador porque si la señal neurológica cambiara, cosa que parece suceder debido a que esos parámetros que comentaba del neuroestimulador hay que irlos adaptando en sucesivas visitas al hospital, con lo que parece que la señal algo cambia, pues el sistema sería capaz de modificarse con esa señal sin tener obviamente que reentrenarlo, lo cual sería inviable para nuestro caso de uso. Entonces, pues bueno, tenemos estos streams que son la señal neurológica recogida del subtálamo. Tenemos una ventana en la que el sistema ve los datos, que es esta ventana H. Esto es una estructura FIFO de ventana deslizante. Cuando una instancia nueva llega, la instancia I-H es olvidada. Esto va a ser importante, lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, los requisitos para trabajar con este sistema, con este tipo de sistemas son todos estos. Bueno, el primero, las instancias se tienen que procesar solamente una vez y en el tiempo en el que llegan. Tenemos una limitación de recursos. Normalmente esto se aplica, ya digo, a dispositivos de las redes de IoT en el que nos encontramos. Tenemos dispositivos computacionalmente restringidos, tenemos que jugar con eso. Tenemos una limitación del tiempo. Tenemos que implementar medidas que sean rápidas. Lo que decía ahí más importante, las series temporales pueden evolucionar, el sistema tiene que ser capaz de adaptarse a esos cambios y seguir dando una clasificación adecuada. Y los dos últimos, tiene que ser capaz de dar el mejor resultado posible en el menor tiempo posible según se implanta en el dispositivo. Bueno, fórmulas que tampoco vamos a ver mucho, pero solo para decir que estos, como tenemos dispositivos computacionalmente restringidos, estos algoritmos son muy eficientes en ese sentido. Nosotros lo que vamos a almacenar es un vector de características que se llama Clustering Feature Vector, que solamente tiene 3 valores, el número de muestras en la ventana,
y la suma lineal y la suma cuadrática, LS y SS, de las instancias. Con esto somos capaces, como estamos en un algoritmo en concreto de clustering, de poder representar los clústeres, las pelotitas que nosotros vamos a crear de nuestras clases. Es gratis almacenar esto, son 3 valores. Entonces, esto nos permite poder implementarlo teóricamente en un dispositivo como es un neuroestimulador que no está a priori pensado para realizar cálculos que a los ingenieros nos interese, sino para proveer estimulación. Entonces, tiene que ser una cosa ligera. No me meto en los algoritmos, solamente decir que hemos diseñado 2 fases. Una en la que llamamos la setup phase, que el objetivo es exponer al sistema a esas muestras de temblor, tremor onset y no temblor, para que sea capaz de identificar que hay diferencia estadística entre ellas y que abra los clústeres, porque todo esto es no supervisado, lo hace el sistema automáticamente. Y una fase de operación en la que suponemos el dispositivo ya internalizado y tiene que operar de manera autónoma con los clústeres abiertos, o eso vamos a discutir ahora. La ventaja de este tipo de sistema, lo que decía al principio, que si los datos evolucionan, el modelo va a evolucionar con los datos. Esos clústeres que se ve muy mal las transparencias en este proyector, perdonad, porque a lo mejor no estoy viendo bien los colores, pero bueno, las bolas negras serían la delimitación de los clústeres originales y los colores que se ven un poco mal son la evolución de esos clústeres. Se puede mover el clúster de posición, se puede reducir o se puede incrementar. Y esto es lo que nos permite pues, que evolucione con los datos del paciente y que no haya que reentrenar el modelo. Hablando del tamaño de ventana que ve el sistema, llega un momento que yo he llamado punto de olvido, que es, me estás metiendo muestras todo el rato de la misma clase, ¿qué pasa si yo olvido uno de los clústeres y ya no lo mantengo? Y esa estructura que hemos visto, que eran solo 3 valores, este tipo de sistemas puede llegar a olvidarla, menos que indiquemos lo contrario, ¿no? Entonces hemos hecho varias pruebas para detectar qué pasaría si alguno de las clases es olvidada por el sistema, cosa que puede pasar en la vida real porque el sistema podría, o sea, el paciente podría estar en un estado de temblor muy largo y entonces pues que no se vean las otras clases y que se olvide. Bueno, pues en ese caso hemos comprobado que se tendrían a confundir las instancias de temblor con las de tremor onset, que al final, a decisión del neuroestimulador, sería lo mismo, estimular. O sea, que no tendría un efecto significativo en cuanto a la terapia. En ninguno de los casos se olvida la instancia de no temblor. Aquí tenéis los resultados de las 2 aproximaciones, olvidando los clústeres, la columna de opción 1, tenemos accuracies desde el 60, 70, en algún caso 50 y 51, o sea, es que es bastante bajo, pero no olvidando los clústeres, llegamos a un 100% de accuracy en todos los casos, con lo que es un sistema que parece que funciona para implementar. Bueno, la discusión. Hemos encontrado heterogeneidad en las features que hemos analizado a través de los pacientes, algo que recoge la literatura, o sea, que nos vuelve a la idea de que personalizar este tratamiento con este tipo de algoritmos integrados en el dispositivo es buena idea. Hay unas bandas preferidas que son la baja beta y la tremor band, y optamos por la estrategia de mantener los clústeres abiertos porque nos da una efectividad, una precisión del 100%. Bueno, como solo tengo 2 minutos, para terminar súper rápido, pues nada, en la tesis hemos comprobado que la conectividad funcional nos puede ayudar a desvelar los efectos que tiene la estimulación cerebral en el cerebro, y además también nos sirve como feature para fingerprinting de los estados patológicos, que nos ayuda a diseñar un modelo para integrar en el dispositivo y estimular bajo demanda. Todo esto, al final, el objetivo de esta tesis, el tratamiento que nos ha explicado el doctor Obeso, es la siguiente ya generación a Deep Brain Stimulation, porque es el tratamiento que supongo se aplicará mayoritariamente en el futuro. El objetivo de esta tesis ya no era tanto centrarnos en el Parkinson, que ha sido lo que hemos hecho, sino intentar analizar cómo funciona todo esto en las redes de BCI, en todos los tratamientos que puedan venir, para ser capaces de pues para las futuras generaciones de tratamientos, ser capaces de refinarlo para incidir solo en las partes que tenemos que incidir de manera inteligente y en el momento en el que tenemos que incidir y no el resto del tiempo. O sea, lo hemos hecho con Parkinson, podría hacerse con cualquier otra patología. La aplicación de la inteligencia artificial para el entorno de la salud es un constante a lo largo de esta tesis, ahora está muy de moda.
y es muy recurrido y nos ayuda muchísimo. Y bueno, esto siempre lo menciono porque es mi otra rama de investigación, la ciberseguridad. Acordarnos que estos son dispositivos de la IoT que tenemos que proteger porque bueno, la FDA ya ha alertado de posibles ataques a dispositivos médicos implantables y es importante incluir las medidas de seguridad en el propio desarrollo de estos dispositivos, aparte de todas las cosas de detectar temblor y todas estas cosas. Y pues nada, termino expresando mi mayor gratitud a mis supervisores, a Kevin y a Ernesto, que han sido un apoyo y una ayuda inmensurable durante la tesis. Con Ernesto seguimos trabajando, lo cual es un lujazo para mí. Así que muchas gracias, Ernesto y Kevin. Dar las gracias al Centro de Tecnología Biomédica por escoger esta tesis como la mejor tesis de este centro en el 2020, a Francisco del Pozo por crear este centro y bueno, fue la primera persona que me enseñó este edificio cuando yo estaba en el máster y me dijo, tu tesis tiene que estar en el CTB y yo sin saber que era él el director, pues vine y me enseñó el edificio laboratorio a laboratorio y aquí estoy. Gracias al laboratorio entero y a Fernando Maestú por acogerme en su laboratorio, a todas las personas que pertenecen a él, porque es el mejor lugar del mundo para hacer una tesis, así que he tenido una suerte inmensa. Y a Ley Digital, que es la institución en la que está matriculada esta tesis, y a la Universidad de Oxford, en especial al doctor Tipo Acid, al que pertenecen los datos y la idea en sí mismo de la tesis. Y ya está.